Bienvenido a dos ejemplos de cómo convertir decimales repetidos en fracciones. En el primer ejemplo, tenemos 2.3 con las 3 repeticiones. El primer paso es formar una ecuación, estableciendo el decimal repetitivo igual a x. Entonces, para esta ecuación aquí, establecemos x igual al decimal repetitivo de 0.3 repetitivo. Y etiquetemos esta ecuación 1, desde el paso 1. Paso 2, si es necesario, multiplique ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10 hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. Esta condición ya la cumple esta ecuación, porque solo tenemos los 3 repetidos a la derecha del decimal. Como esto satisface el paso 2, también etiquetemos esta ecuación 2. Paso 3, ahora formamos otra ecuación, multiplicando ambos lados de la ecuación desde el paso 1 o el paso 2 por múltiplos de 10 para que un conjunto de dígitos o dígitos que se repiten estén a la izquierda del decimal. Entonces, debido a que tenemos 3 repeticiones, necesitamos formar una nueva ecuación con un 3 a la izquierda del decimal. Observe cómo obtener un 3 a la izquierda del decimal. Tendríamos que mover el decimal un lugar a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 10. Entonces multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 10. 10 veces x es 10x y 10 veces 0.3 repeticiones es 3.3 repeticiones. Y etiquetemos esta ecuación como 3. Paso 4, ahora restamos la ecuación del paso 2 de la ecuación del paso 3. Comenzando con la ecuación 3, tenemos 10x igual a 3.3 repetición. Y ahora restamos la ecuación 2 donde la ecuación x es igual a 0.3 que se repite de esta ecuación, lo que significa que restamos x de la izquierda, y restamos 0.3 repitiendo desde la derecha. Restar 10x menos x o 10x menos 1x es 9x. A la derecha, 3.3 repeticiones menos 0.3 repeticiones es igual a 3. Y ahora resolvemos x dividiendo ambos lados entre 9. Simplificando, 9 dividido entre 9 es 1. Una vez x es x. Tenemos x igual a 3 9, lo que simplifica porque 3 y 9 comparten un factor común de 3. Simplificando, 3 dividido por 3 es igual a 1. 9 dividido por 3 es igual a 3, lo que nos da x es igual a 1 3, lo que significa que 2.3 repetir es igual a 2 más 0.3 repeticiones que ahora sabemos es igual a 1 3, y por lo tanto, como un número mixto, 2.3 con 3 repeticiones es igual a 2 1 3, o como fracción, tenemos el denominador de 3 y el numerador es 3 veces 2 más 1, lo que nos da 7 3. Luego tenemos 0.02 con solo las dos repeticiones. Comenzamos estableciendo x igual a 0.02. Con los dos repitiendo. Etiquetemos esta ecuación como 1 del paso 1. Paso 2, si es necesario, multiplique ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10 hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. Entonces, para el paso 2, necesitamos que los dos sean por decimal, no este 0 que no se repite, lo que significa que necesitamos mover el decimal un lugar a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 10. Entonces multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 10. 10 veces x es 10x. Y 10 veces 0.02 con las dos repeticiones es igual a 0.2 con las dos repeticiones. De nuevo, esta ecuación se forma moviendo el decimal un lugar a la derecha del decimal, lo que equivale a multiplicar por 10. Entonces multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 10. Esta es la ecuación 2 del paso 2. Y ahora, paso 3, formamos otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación desde el paso 1 o el paso 2 por múltiplos de 10 para que un conjunto de dígitos o dígitos que se repiten ahora están a la izquierda del decimal, lo que significa que ahora queremos un decimal donde tenemos 1 2 a la izquierda del decimal. Para hacer esto, tendríamos que mover un punto decimal un lugar a la derecha en esta ecuación que es equivalente a multiplicar por 10. Entonces podemos tomar esta ecuación aquí y multiplicar ambos lados por 10. 10 veces 10x es 100x. Y 10 veces 0.2 repeticiones es igual a 2.2 repeticiones.
También podríamos haber tomado la ecuación 1 y multiplicar ambos lados por 100, lo que equivale a mover el decimal 2 lugares a la derecha. De cualquier manera, obtenemos 100x igual a 2.2, con los dos repitiendo para la ecuación 3. Paso 4, ahora restamos la ecuación 2 de la ecuación 3. Entonces, comenzando con la ecuación 3, tenemos 100x igual a 2.2 repitiendo. Y ahora restamos la ecuación 2, lo que significa que restamos 10x a la izquierda. Y restamos 0.12 repitiendo a la derecha. Restar 100x menos 10x es 90x igual, a la derecha, 2.2 repeticiones menos 0.2 repeticiones es igual a 2. Para resolver x, dividimos ambos lados entre 90. Simplificando, esto se simplifica a una x o x dándonos x es igual a 2,90. Pero 2 y 90 comparten un factor común de 2, por lo que debemos simplificar. Dividimos el numerador por 2 y el denominador por 2. 2 dividido por 2 es igual a 1. 90 dividido entre 2 es igual a 45. Entonces, ahora sabemos que x es igual a 1,45. Y x es igual al decimal que se repite, y por lo tanto 0.02 con 2 repeticiones es igual a 1,45. Espero que hayas encontrado esto útil.